Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están a todos nuestros seguidores? Les agradecemos que estén una vez más en este programa, en este programa de plataforma de conocimientos alrededor de lo que trabajamos como el sistema Reiki SEAN, un sistema que lo hemos manifestado mucho, un sistema para Iberoamérica, y decimos para Iberoamérica porque tenemos una cultura muy diferente a otro tipo de culturas. Nosotros necesitamos una plataforma básica de conocimiento, de cultura, de filosofía, de ciencia para Iberoamérica. Entonces, por eso tenemos una plataforma precisamente de difusión especial. Antes de presentar a nuestra invitada, y quiero presentarles al maestro Nicolás Benedetti. Como ustedes saben, él es miembro de la Alianza Reiki en México, pero sobre todo le agradezco su tiempo porque él es el presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki. Nicolás, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que nos vean. Gracias por hacerte un tiempo en el programa y estar con nosotros, Nicolás. Gracias, maestro Alfredo, por su invitación. Es un honor para poder aquí conversar sobre todo lo que tiene que ver con la ética de la formación online, que es un tema muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Siempre dejamos a los invitados al final porque los presentamos al final y ya nos vamos con ellos, ¿no? Y déjenme comentarles, en México decimos que cuando tenemos un invitado espectacular, estamos de manteles largos. Y bueno, hoy estamos de manteles largos con nuestra invitada. Es una persona que yo no la conocía, realmente la conocí a través de los medios de redes, porque es un figurón en el ámbito de la filosofía y la difusión filosófica a través de su programa, que ahorita lo vamos a presentar. Antes de darle la palabra a la licenciada, déjenme presentarla. Ella es Victoria Carrasco Sánchez. Ella es filósofa, periodista y productora de radio mexicana. Cuenta con la licenciatura de periodismo, con la carrera de filosofía por parte de la UNAM, y desde 1998 es miembro activo de la Asociación Nacional de Locutores de México. Desde 1988 ha trabajado como productora radiofónica en emisoras como Radio Red, ABC Radio, Radio Tribuna, SICON FM, entre otras radiodifusoras, conjuntando así más de 30 años de experiencia en los medios masivos de comunicación mexicana. De 1991 a la fecha, ha impartido numerosas conferencias con temas filosóficos y humanísticos en varios centros culturales de la República Mexicana, como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad La Salle, el Instituto Cultural Poblano, una gran cantidad de universidades. Desde el 96 a la fecha, escribe artículos de índole filosófico humanístico en diferentes periódicos y revistas, destacándose, por ejemplo, El Sol de Puebla, la Línea de Fuego de la revista Locutor de la Asociación Nacional de Locutores de México y muchas otras revistas. Además de colaborar y organizar encuentros, congresos y festivales culturales de índole nacional e internacional, de las cuales vamos a hacer un paréntesis para que invite a nuestros seguidores a un evento que van a tener muy importante en este ámbito. Pues nuestra invitada, Victoria Carrasco Sánchez, del 2009 a la fecha, es miembro del Observatorio Filosófico, organismo encaminado a la defensa de la educación filosófica en el bachillerato mexicano. Y actualmente es la directora general de la estación de radio por internet de corte filosófico-cultural que se llama Radiosofando. Se transmite en México para todo el mundo a través de www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx. También conduce los programas, varios programas, como son las noticias con Victoria Carrasco y Pedro Tello y Radiosofando, y otros programas de reflexión filosófica. Imparte talleres, conferencias de ética, empresariales, etcétera, 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 etcétera. Déjenme decirles que Victoria Carrasco en el 2016, por su gran capacidad en el medio que hace, recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Instituto Americano Cultural para la difusión de la filosofía en los medios de comunicación. Ha sido reconocida con los siguientes premios: reconocimiento como mujer de poder, galardón APM con el excelente contenido del programa de Radiosofando, premio de la Asociación de Internet MX, premio Águila entre columnas por la Confederación Internacional de la Prensa Mexicana, AC. Como ustedes ven, yo les decía que estábamos de manteles largos, y en realidad le agradecemos mucho a la licenciada Victoria que nos haya hecho un espacio en sus múltiples actividades que tiene
para tener este tema tan rico al cual hemos titulado La ética en la formación online. Bienvenida, licenciada. Pues muchísimas gracias, maestro Alfredo Aguilar y maestro Nicolás Benedetti. Muchas gracias por la invitación. Y pues agradezco este espacio porque creo que es uno de los temas que casi no se manejan. O sea, la ética en los medios masivos de comunicación es muy difícil que se tomen, porque precisamente algo que está faltando en nuestro momento actual es la ética. Y así bueno, es. pues ajá. Sí, le iba a hacer un comentario para darle propiamente la palabra. Como usted comentaba, en los últimos años se ha producido una revolución en las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, que empezaron, me acuerdo yo, hace unos 20 años que todo el mundo estábamos sorprendidos en la academia, no sabíamos cómo iba a funcionar, pero ha ido transformándose estas TICs en todos los campos del saber, y la educación no ha sido ajena a ella. Las cuestiones éticas ligadas a la tecnología abarcan una gran cantidad de temas: la privacidad, la neutralidad, la brecha digital, el delito cibernético, la transparencia y muchas otras cosas. Por eso es tan importante este medio, porque como lo comentaba el maestro Nicolás y como lo comentaba usted brevemente, hay veces que estamos buscando en los medios de comunicación pues una oportunidad para capacitarnos, pero a veces de capacitarnos, a veces nos ven la cara, nos venden cursos medios raros, le quitan toda la parte ética, se vuelve comercialización total y bueno, un problema. Vamos a empezar desde la base, licenciada. ¿Qué es la ética y qué es la elección de la ética? ¿Cómo se relaciona la ética con la identidad digital? Adelante, licenciada. Bueno, pues la ética es una parte fundamental de la filosofía. Obviamente no voy a poder mencionar todo lo que se puede mencionar respecto a la ética, pero creo que esa, como decía al principio, es algo que no es tan, es muy conocido. Muchos hablamos de ética profesional, se habla de la ética personal y se menciona mucho la palabra ética, pero no se comprende, no se llega a comprender realmente todo lo que conlleva la ética. Muchas veces se le confunde con moral. Generalmente se confunde con el concepto de moral y a veces también se confunde con preceptos religiosos. Entonces, ya de ahí estamos pues en una situación errónea y entonces de ahí se va derivando más errores continuamente. Generalmente se piensa que la ética tiene que ver con un premio o castigo, porque lo seguimos relacionando con cuestiones religiosas o con cuestiones morales, ¿no? Que la sociedad nos va a castigar o nos va a llamar la atención si no llevamos a cabo ciertos preceptos que generalmente son preceptos morales, no éticos. La ética tiene que ver pues más con la filosofía, es una rama indispensable de la filosofía, pues grandes pensadores como Platón, como Aristóteles, pues hablaron muchísimo de ella. Y precisamente quiero irme al pensamiento griego clásico, porque el ethos, la éticos, el ethos en griego, conlleva más que esta cuestión del concepto de moral que nosotros vamos a heredar de la Edad Media, por ejemplo. El ethos o la ética, el pensamiento griego, tendría que ver con la razón, con nuestro propio razonamiento y nuestro propio estar en el mundo. Es decir, va a haber una relación de nuestro razonamiento con el razonamiento que va a estar imperando en la sociedad en la que vivamos, o sea, en este caso que era la polis griega, y además de esto, iba a ser una relación no solamente con la polis griega, sino con el lugar del hombre que tiene en el mundo, es decir, en el universo. Esto es un poco más complicado porque el ethos va a estar relacionado con el logos, es decir, con el pensamiento, con el orden. Entonces, la ética va a estar
va a ser un razonamiento mucho más profundo que se va a relacionar con nuestro propio orden, que se va a relacionar a su vez con el orden de la polis y a su vez va a estar enmarcado con el orden universal. Es decir, el ser humano va a ser ético cuando va a estar trabajando en armonía con los conceptos, sus propios conceptos, con sus propios, con lo que piensa y razona, pero también con lo que se relaciona con la polis, con su sociedad. Y además de esto, con todo el entorno circundante, llámese naturaleza, llámese universo, o sea, lo que cada quien quiera concebir. Vamos, es que por eso es tan profundo, porque va a depender del concepto que uno tenga de mundo, de vida, de universo, y el concepto que tenga de su relación con la sociedad. En este caso, en la antigua Grecia y bueno, en antiguas culturas era más fácil porque estaba muy preestablecido, ¿no? Se tenía las leyes, ya sea leyes sociales, leyes morales, leyes religiosas, y se cumplían. Y si no se cumplían, pues había castigos terribles, ¿no? Entonces, el problema con la ética en nuestro tiempo es de que primero ya desconocemos el concepto. Entonces, si ya de entrada ya desconocemos este concepto, ya no vamos a tener esta, pues, guía que nos va a llevar a decir si esto es correcto o es incorrecto. Aquí quiero manejar esa palabra, correcto o incorrecto. Tiene que ver con el razonamiento, lo que nosotros razonamos que tiene que ver con una ley, con un orden establecido, y no lo relaciono con la parte que quiera decir si es bueno o es malo, porque esto ya nos metemos al ámbito moral, que paradójicamente, si nosotros vemos ethos, va a querer decir, en griego va a ser realmente costumbre, o sea, va a ser etimológicamente costumbre, y mores también va a ser en latín costumbre. Entonces realmente por eso se mezcla, ¿no? Va a haber un momento en que se van a mezclar lo que es el pensamiento que alguien puede pensar costumbre, lo que yo acostumbro, que se acostumbra en mi sociedad. Pero el problema que desconocemos que para el mundo griego, para el mundo clásico griego, esta costumbre, entre comillas, va más allá de lo que nosotros pensamos. Este hecho de ver algo como una costumbre está englobado en el deber ser del individuo. Es decir, yo soy un ciudadano de la polis griega y mi deber ser es para la polis griega. O sea, yo no me mando solo, sino que mi deber ser, mi esencia es construir o ser parte de esa polis griega. Y esa polis griega va a responder a un orden, a un logos, o sea, la palabra realmente va a ser el logos universal. Entonces, por eso en las antiguas culturas, como en la Grecia clásica, se hacían grandes cosas, ¿no? O sea, el Partenón, o por ejemplo, recordemos una pirámide egipcia, estos templos enormes, era realmente una manifestación de el logos, o sea, de esta voluntad, de este orden, con todo lo que representa el universo. Entonces, por eso se tenían que hacer grandes cosas para poderse acercar mínimamente a este gran orden universal. Entonces, por eso, entrar en lo que sería la ética es realmente, incluso muchos filósofos todavía no se ponen de acuerdo realmente qué es la ética, porque va a cambiar el concepto de acuerdo a nuestra circunstancia histórica. Esto me da pie para poder vislumbrar lo que tenemos nosotros ahora. Tenemos una sociedad que se ha globalizado por los medios masivos de comunicación como es Internet, por ejemplo, la televisión, incluso el cine, ¿no? Y el problema de esto, que al masificarse puede llegar un mensaje hacia todo, pues a todo el orbe, pero el problema es de que cada persona tiene una diferente circunstancia
Y entonces ahí entramos en ese conflicto, porque lo que les decía antes, las ciudades pues estaban muy especificadas, ¿no? Yo soy griego, yo soy, incluso alguien podría decir, pues yo soy romano, o sea, hubo un momento en que se juntaron y entonces cada quien tenía su idiosincrasia, pero tenían muy definido, o sea, sabían las cosas, o yo soy egipcio, y entonces, o sea, o fenicio, y entonces cada quien sabía qué esperar del otro, ¿no? Porque había leyes muy establecidas, una costumbre, o sea, una forma de ser muy establecida de acuerdo de dónde eran, de dónde nacían. Pero en nuestro mundo actual tenemos una pues revoltura de conceptos, porque tenemos influencia estadounidense, por ejemplo, y los estadounidenses tienen influencia europea, pero los europeos ya también tienen influencia de todas partes del mundo, y entonces realmente somos una mezcolanza ya cultural. Entonces ya realmente nuestras raíces se están difuminando, y entonces esta costumbre que era la ética, pues también se disuelve entre tanta variedad, entre tanta diversidad. Ese es el problema de nuestro tiempo, que por ejemplo, simplemente vámonos a la parte como ejemplo, nada más la religión. Alguien podría decir en la antigua Grecia, pues yo sirvo a Zeus, ¿no? Pues yo sirvo a Afrodita, y un romano diría, pues yo sirvo a Minerva, y así, ¿no? Cada quien. Entonces, un egipcio que coincidiera históricamente dice, pues yo sirvo a Isis y no hay problema, ¿no? O sea, cada quien respeta su religión y conoce, va a saber qué ritos o qué rituales va a hacer, pero ahora alguien puede decir, pues yo soy católico, y ya no sabemos realmente qué conlleva ser católico, porque habrá católicos ortodoxos, habrá católicos que son pues ultracatólicos, ¿no? Y católicos que se dicen nada más de palabra, ¿no? Entonces realmente, y esto lo vemos en la Semana Santa, ¿no? Estas festividades que acaban de pasar, pues se usa la Semana Santa o la Semana Mayor según es una celebración católica o cristiana, pero realmente se usa para vacacionar. Entonces, o sea, estas costumbres, o sea, este ethos se va disolviendo dependiendo de quién se trata, dependiendo desde dónde lo estás viendo, desde qué momento lo estamos viendo, porque no es lo mismo la sociedad de estos momentos de pandemia a la sociedad de hace 2 años. Y no va a ser lo mismo a la sociedad de un año, del año que venga. Entonces, el problema es de que tenemos tanto conocimiento del otro o de los otros, tenemos tantos conocimientos que se van generando, pero a la vez tenemos una profunda ignorancia, porque realmente no profundizamos en ese conocimiento. Entonces, si no profundizamos en un conocimiento tan simple como el ponernos a reflexionar qué implica ser católicos, y lo pongo nada más como ejemplo porque es algo que lo podemos entender perfectamente, no importa quién nos esté escuchando. Entonces, realmente esto, nos vamos a enfrentar a este problema de que no sabemos qué clase de católicos somos o qué implica ser católico, y entonces así ya tampoco sabemos qué implica ser hombre, ya tampoco sabemos qué implica ser mujer, ya no sabemos qué implica ser hijos, ya no sabemos qué implica ser ciudadanos. Porque estamos, o sea, vamos, hay gente que confunde, por ejemplo, las leyes en México con las leyes de Estados Unidos, porque lo que se pasa viendo son series de televisión estadounidense, y entonces piensa que uno se rige por las leyes estadounidenses, ¿no? Entonces, así podemos verlo en muchos ejemplos, ¿no? Estamos muy comunicados, hipercomunicados, pero a la vez estamos solos, o sea, realmente estamos en ese aspecto, pues, abandonados a este ethos, a esta ética, porque ya no sabemos cuál es nuestra costumbre, o sea, copiamos costumbres y ya cuando no entendemos o no nos gusta esa costumbre, cambiamos a otra costumbre, y entonces no tenemos una ética.
O sea, va cambiando de acuerdo a cómo va pues la corriente, ¿no? Entonces, ese es el problema actual, que no podríamos definir realmente qué sería una ética, porque incluso en filosofía ahora hay muchísimas corrientes. Entonces, esto depende de un trabajo realmente de profundizar cuáles son nuestros conceptos acerca de nosotros mismos, acerca de dónde nacimos y acerca de lo que nos rodea para poder entender qué clase de preceptos éticos tenemos. Entonces, pues obviamente creo que esto sería muy poco el porcentaje de población que diría, esos son mis preceptos éticos. Es más, si hablamos de costumbres morales, también si a alguien le preguntan, bueno, ¿cuál es tu moralidad? Tampoco sabría realmente decirlo, ¿no? Porque a lo mejor diría, pues son los 10 mandamientos, ¿no? Pero realmente los cumples, no, pues no. O sea, entonces no tienes esa moralidad al 100% y entonces eso hace que nos confundamos. Simplemente, ¿no? Lo que ponía del ejemplo de estos festejos de Semana Santa o de Semana Mayor, pues y podrán decir, soy católico, pero voy de vacaciones, ¿no? Entonces realmente no está cumpliendo con esta moralidad, o sea, vamos, esa costumbre ni siquiera se cumple. Entonces nos deja pues perdidos, o sea, realmente somos seres que estamos perdidos porque no tenemos una identidad real. Nuestra identidad vamos, al carecer de una ética que nos forme, perdemos este razonamiento que nos une con la voluntad, tanto nuestra como la circundante, y entonces cambiamos, somos seres cambiantes de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que vaya surgiendo en el momento, ¿no? Y a lo mejor podemos afirmar una cosa en un momento y después al día siguiente afirmamos otra cosa. Entonces, esta situación nos va a llevar a ser seres muy confundidos. Y creo que si nosotros analizamos, creo que esto tiene que ver mucho con la incapacidad que tenemos en esos momentos en el mundo de estar en resguardo. O sea, personas que pueden o tienen la posibilidad de estar sin salir de casa, no pueden dejar de salir porque no pueden estar consigo mismos, porque dependen de las costumbres, o sea, de los demás. Entonces no tienen un precepto que los guíe realmente y entonces necesitan del otro para diluirse entre los otros y no enfrentarse o confrontarse de qué son realmente, más bien. O sea, no confrontarse al que no sé qué soy. No sé para qué sirvo, no sé para qué estoy aquí. Entonces, por eso les decía, este tema de la ética es realmente, pues, de lo menos que se ha estudiado en estos momentos y creo que es lo que más falta. Falta en el mundo entender para qué estamos y qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestra, una meta trascendental, ¿no? O sea, vamos a dejar de existir en algún momento, ¿qué vamos a dejar como huella? Y entonces esto obviamente a los seres humanos nos aterra, ¿no? No saber qué clase de huella vamos a dejar y entonces por eso se va de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, porque se pasan instantes y uno se pierde en esos instantes. Y esto es precisamente derivado que no tenemos los preceptos o la ética, o sea, nuestra propia ética que nos vaya guiando hacia lo que queremos hacer. Ahora, algo que se ha derivado, por ejemplo, de toda esta confusión es de que ahora los gobiernos no saben para qué se enseña ética en las escuelas o para qué se enseña lógica, o sea, para qué se enseña filosofía. Y por eso a nivel mundial desde hace décadas han intentado ir quitando estos estudios de ética, lógica y bueno, de doctrinas filosóficas, porque dicen, bueno, es que no sirve para nada. Pero creo que ahora nos damos cuenta que en momentos de crisis es cuando se necesita de la filosofía, cuando se necesita de la lógica, de la ética, del pensamiento que dieron otros filósofos, porque
en estos momentos de crisis es cuando tenemos que decir, o sea, vale más mi bienestar de irme a tomar una cerveza con mis amigos, con el riesgo de que pueda enfermarme de COVID-19 y pueda enfermar a otras personas, incluso a mis seres queridos, y ponerlos en riesgo de muerte. Entonces, esto es lo que se podrían reflexionar con conceptos filosóficos, con conceptos éticos. Pero el problema es de que al quitar, por ejemplo, en Europa ya quitaron los estudios filosóficos del bachillerato, y entonces, pues ya no se estudia esto. Entonces, por eso tenemos estos conflictos que estamos viviendo en México, y creo que, bueno, por ejemplo, en Perú se está quitando, pero en México se intentó quitar hace unos sexenios con el expresidente Vicente Fox, y gracias a que se juntó y se unió toda la academia filosófica mexicana, a pesar de todas las diferencias que tenemos entre unos y otros, se pudo revertir que se quitara del bachillerato el estudio obligatorio de la lógica y de la ética y de las doctrinas filosóficas o de la estética, ¿no? Dependiendo del plan de estudios. Entonces, como ya no se tiene o ya no se tiene estos conceptos, o sea, desde enseñanza como secundaria o bachillerato, pues menos se tiene este concepto de qué es la ética. Entonces, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. Fíjate, es muy cierto lo que está diciendo Nicolás. Me llama mucho la atención lo que está diciendo la licenciada, porque tiene muchos tópicos que van de acuerdo a lo que nosotros hemos platicado y cuestionado. Como ya somos personas del mundo, como ya todo es lo mismo, y como lo decía alguien, si no tengo estos valores, los puedo cambiar a lo que tú quieras, y entonces no tenemos el soporte teórico fundamental, entonces pensamos que esto podemos modificarlo como queremos, podemos hacer las cosas según lo que nosotros creemos que es, sin tener el sustento correspondiente ni científico, ni teórico, ni filosófico, y entonces queremos hacer una mezcolanza que no es. Entonces, por eso es muy importante este concepto de la ética en la educación en línea. ¿Cómo ves, maestro Nicolás? Efectivamente es muy interesante porque se ha tratado de analizar, ¿cierto?, de la dependencia tecnológica para una mayor interacción social, laboral, que apunta a un vacío que hay actualmente, ¿cierto?, axiológico, de relaciones sociales, de significado, de cuidado de vida y también del entorno. Efectivamente, dentro de la era y de la identidad digital que tenemos, vamos dejando atrás todo lo relacionado con lo que es efectivamente lo ético, lo moral, lo que más me convenga a mí, yo lo voy a hacer, con el fin también de engañar también a otras personas que están dentro de o buscando algo. Entonces, eso es bien valorado, como dice la maestra, ¿cierto? Porque efectivamente, si nosotros no tenemos una ética personal, tampoco podemos ver qué es lo que hay más allá de esa ética y ver qué es lo que realmente corresponde y qué es lo que es efectivo. Tengo una pregunta para ella. Dentro hay un vacío que anima la confusión expresada en el consumo, hablando de lo mismo, ¿cierto? En el lenguaje, en el uso, por ejemplo, desmedido de dispositivos que hay que son inteligentes, de online, plataformas, todo lo que ha derivado también aparte de la pandemia. También hay un sentido en la ruptura de la privacidad y el sinsentido de las imágenes expuestas que hay ahora en redes sociales, que a veces no corresponden a la realidad, o las también denominadas, como se dice, las fake news, ¿cierto? ¿Qué significa, por ejemplo, para la humanidad el desarrollo de un tipo de tecnologías cuyos elementos claves son el dato y la información? Y también quería preguntarle de qué manera particular podemos estar seguros de lo que nos están entregando es efectivamente ético y no charlatán. En otras palabras, ¿qué guía el discernimiento sobre el tipo de información que se ofrece como algo más transparente? Bueno, es que de hecho, como esto es realmente el tema, ¿no? De este encuentro, el problema es que es muy, pues es muy grande esta problemática. Creo que
vamos, si hablamos desde el punto de vista filosófico, tenemos que darnos cuenta que tenemos que definir qué es para nosotros el conocimiento verdadero, qué es la verdad. O sea, esto es muy profundo porque, vamos, alguien puede decir, pues es que el cielo es azul y esa es una verdad, ¿no? Entonces, de eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero recordemos que pues en el atardecer el cielo no es azul, es rojizo o hasta con tonalidades doradas y rosas, ¿no? Entonces, o el amanecer también tiene tonos amarillos, dorados, y entonces, y en la noche pues es oscuro, ¿no? Es negro. Entonces, ¿qué es la verdad? O sea, ¿cuál es el conocimiento verdadero? Creo que aquí, esto no lo hemos preguntado mucho en los programas de Radio Sofando, o sea, pero pues obviamente no llegamos tampoco a una conclusión completa, pero, pero creo que algo que está en nuestra mano es ayudarnos de la ciencia, por ejemplo, a lo mejor es muy subjetiva la verdad, de acuerdo a nuestra circunstancia, de acuerdo a nuestro contexto histórico, la verdad va a cambiar. Pero, por ejemplo, de acuerdo a la ciencia, si nos ayudamos de lo que hay en la ciencia, pues podemos acercarnos más a la verdad, ayudándonos, por ejemplo, de las matemáticas, ¿no? Hay cosa que es 2 más 2 es 4, pero pues también si nosotros avanzamos en lo que sería, no sé, física cuántica o matemáticas avanzadas, a lo mejor 2 más 2 ya no es 4, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? También va a tener incluso sus bemoles. Entonces, primero, tenemos que asumir que no podemos decir contundentemente que es la verdad, que es verdadero o que es falso, ¿no? Realmente, de hecho, en la ciencia está el concepto de paradigma, en donde se tiene algo establecido, una ley establecida, pero llega un paradigma y rompe esa ley, demuestra que está equivocada y entonces se cambia completamente, ¿no? Ejemplo, nada más, para poner un ejemplo, el átomo, antes se pensaba que era la partícula más pequeña que tenemos y ahora ya no. O sea, ya hay muchas más partículas subatómicas, o sea, más pequeñas que el átomo, y entonces ya, esto ya no es una verdad, y a lo mejor hace 50 años o 60 años sí era una verdad absoluta. Entonces, ese es el problema, que nos enfrentamos, como decía al principio, a una gran información, una gran cantidad de información que la vamos a tomar de acuerdo a nuestra circunstancia, de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, el problema es de que les voy a poner un ejemplo, o sea, nos enfrentamos, es una verdadera problemática, porque nos enfrentamos a cosas que a lo mejor podemos saber que algo es verdadero, pero así se lo podamos, tengamos toda la verdad absoluta, alguien a lo mejor va a ser incapaz de comprender esa verdad porque no tiene ese nivel intelectual para entenderlo. Entonces, ahí no nos sirve la verdad. O sea, uno podrá ser, vamos a explicarlo. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Este ejemplo lamentablemente me sucedió hace poco, hace unos meses, con esta situación de la pandemia, en donde yo le explicaba a una mujer que trabaja hacer el servicio de limpieza, pues que se tenía que cuidar porque pues con el cubrebocas, con la mascarilla y lavarse constantemente las manos. Y entonces esto al principio pues decía, no, a ver, esto es, muchos dicen por ahí que esto nada más es un mito, ¿no? O sea, que lo están haciendo para vender mascarillas, lo están haciendo para vender alcohol. Y entonces yo le explicaba, no, es que mira, hay virus y las bacterias, y bueno, o sea, estuve casi una hora, o sea, explicando. Y bueno, ya más o menos entendía, ¿no? Que si había virus, que se podía contagiar y que había variantes, y bueno. El problema fue cuando le dije, es que sí te tienes que cuidar porque pones en riesgo también a tu esposo y a tu hija, y entonces sí te tienes que pues, cubrir y limpiar antes de entrar, o sea,
bueno, todos los protocolos que dice la OMS. Y todavía le decía, bueno, si no me crees, visita la página de internet, porque tiene su celular y ahí lo puede ver. Entonces puedes meterte a la página de la OMS y vas a ver las recomendaciones. Entonces, y trata de salir lo menos posible. Y bueno, todo esto, o sea, fue una plática muy larga tratando pues en mi afán de enseñarle, de quitarle pues esta parte de ignorancia. Pero al final me dijo, no sabes qué, ya, si yo salgo a trabajar diario, porque tengo que salir a trabajar, si no como, o sea, si no me pagan ese día y no tengo para la comida o para la renta, entonces voy a salir con mucho miedo de que me voy a contagiar, voy a salir con mucho miedo de que corro peligro, y entonces mejor, si me va a pasar algo, me va a pasar. Si Dios me cuida, pues yo voy con el cuidado de Dios y ya. Entonces fue o sea, a pesar de que entendió que era un virus, entendió que era una enfermedad diferente, que entendió que había protocolos para resguardarse de contagiarse de COVID-19, lo que ella dice, si yo empiezo a razonar esto, no voy a salir y me voy a morir de hambre. Mejor, si me va a pasar algo, pues me va a pasar porque Dios así lo va a querer. Y ya. Ay, no escucho. Escuchas. ¿Qué cosas, perdón, evadir la realidad? Uh-huh. Verdad, o sea. En este ejemplo tan sencillo que nos ha generado muchas muertes en el mundo y que puede ser semejante en muchos otros lados, evadir la realidad del conocimiento ético es también bastante grave. Nico, me voy a ir un poquito más adelante de esto para profundizar en algunas de las preguntas que teníamos. Licenciada, ¿es posible, independientemente de este concepto que estamos hablando de la idiosincrasia, del ocultar la realidad, de que si te estoy diciendo no tomes ese curso, yo lo tomo, ¿por qué? Porque no hay más y a mí me interesa, bueno, pues tómalo, ¿no? Enfréntate a una serie de cosas que no van conforme al orden ético, pero bueno, es una decisión tuya, como el concepto del cubrebocas. ¿Es posible reconocer dentro de la ética general de la educación en línea algunos valores básicos, licenciada? ¿Cuáles serían? ¿Cómo se dan en línea? Y si es posible en línea y no en línea, ver esto, porque jamás se podrá aprender a realizar, por ejemplo, una cirugía de cerebro si no es en el cerebro real, ¿sí? Entonces yo no le puedo dar un abrazo afectuoso a Nicolás sintiendo todo el concepto emocional de él, pues por el internet. ¿Cómo pudiéramos diferenciar esto que sí se puede y no se puede, licenciada? Bueno, como decía al principio, esto es un problema, de hecho, de la filosofía, ¿no? O sea, cómo llegar al conocimiento. De hecho, por eso hay áreas de la filosofía como la teoría del conocimiento, la epistemología, la gnosiología, o sea, son varias ramas, ¿no? Para que llegan a querer dilucidar qué es el conocimiento, cómo se llega a la verdad, cómo se llega, en este caso, a un conocimiento verdadero. Pero creo que por mi experiencia, o sea, yo puedo hablar por mi experiencia, el ser humano también tiene una parte intuitiva. Que nos va diciendo que está bien o que está mal. El problema es de que esta parte intuitiva la hemos acallado, o sea, la hemos acallado muchísimas veces, y precisamente con la televisión, con distractores como pues o las drogas o no sé, o sea, con cualquier esta parte interna que nos hace decir, bueno, esto está bien o esto está mal. Pero creo que para eso sirve la lógica. La lógica es una herramienta fundamental, no solamente para la filosofía, sino para la ciencia, precisamente para entender a través de la razón qué es lo verdadero y qué es lo falso. Yo esto lo he dicho desde hace muchos años, que para mí la lógica debería de enseñarse mucho antes que las matemáticas. Para mí la lógica debería enseñarse desde el kinder, o sea, desde el jardín de niños, porque si a los niños se les enseña el razonamiento lógico,
razonar lógicamente, las matemáticas ya son un juego, porque más bien nos enseñan a pensar de manera ilógica y después nos quieren enseñar que volvamos a la parte lógica de las matemáticas. Por eso hay tantos problemas con las matemáticas. Y la lógica es algo que tenemos que ver. Algo que sí tendríamos que estudiar mucho, por ejemplo, es el área de la lógica que corresponde a las falacias, a estos argumentos que pretenden ser verdaderos y realmente son argumentos falsos. Y esto, bueno, todos los políticos creo que manejan falacias al por mayor, pero en este caso, les voy a poner también otro ejemplo. Hay una corriente, ¿no? Que no solamente es una corriente incluso filosófica, hay muchos filósofos que hablan, por ejemplo, de dejar de comer animales, o sea, por un respeto al ser, ¿no? O sea, al ser animal. Y se ha dado esta corriente, pues, por ejemplo, de ser vegetariano, de ser vegano. Pero el problema es de que muchas personas empiezan a lucrar con esta situación. Y hace poco yo estuve escuchando una persona que hablaba de dar cursos para niños para ser vegetarianos. Entonces, en este aspecto, pues uno puede decir, pues sí, está bien para que ya no coman carne, ¿no? Pero el problema es que no nos damos cuenta de lo que les decía también al principio, de nuestra propia circunstancia. Cada uno de nosotros tiene una circunstancia alimenticia, nada más por ahí. Nos enseñaron a comer tales cosas y entonces no se puede cambiar una dieta de tajo y decir ahora ya soy vegetariano y mucho menos para un niño, porque esa persona decía, bueno, es que yo ya soy la tercera generación, o sea, mi abuelo era vegetariano, mi papá era vegetariano y yo soy vegetariano. Esto es una falacia. O sea, este es un argumento que parece ser verdadero, pero a él le enseñaron a ser vegetariano desde el nacimiento y son otras generaciones, pero esto no se lo puede enseñar de tajo a un niño que a lo mejor todo el tiempo ha comido hamburguesas y entonces esto le puede llevar a tener serios problemas. Y sobre todo cuando alguien, por ejemplo, esta persona dice, pues es que toda mi familia son 3 generaciones de vegetarianos y no de ser vegetarianos y no nos ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es su circunstancia, pero no puede poner esa misma circunstancia a la de otros niños, que a lo mejor toda su familia es carnívora y a lo mejor su mamá quiere meterlo al vegetarianismo y entonces cuando vaya con los primos pues les van a dar hamburguesas, cuando vaya con la abuelita le van a dar filete y entonces va a ser una desestabilización y puede enfermarse, ¿no? Entonces esto ya es una irresponsabilidad de por querer vender un curso, estar poniendo en riesgo con el argumento de que él es la tercera generación y no le ha pasado nada. Pues sí, pero a otras personas, otros individuos son diferentes. Entonces, eso es lo que, con este ejemplo sí quiero marcar que hay algo que a lo mejor, obviamente lo que tenemos que hacer es buscar el conocimiento, buscar de varias fuentes. O sea, si alguien me está diciendo algo, puedo buscar ahora en internet, hay muchísimas fuentes, ¿no? Entonces, si quiero saber sobre dietas sanas, a lo mejor me voy a la Organización Mundial de la Salud, en la parte que diga qué pasa con el vegetarianismo o con el veganismo y si es bueno para niños o en qué forma es bueno para niños o es saludable. Pero puedo irme también con un médico. Y entonces, esa es la labor del filósofo, es el estar buscando diferentes, como Sócrates, ¿no? Que le preguntaba a diferentes personas que para ellos qué es el valor, ¿no? Con el diálogo de Laques, ¿no? O sea, en donde dicen, bueno, ¿qué es el valor? Y entonces le preguntan a alguien que se dedica a la guerra, pero también resulta que no sabe qué es el valor. Y entonces van preguntándose en diferentes personas para ellos qué es el valor o qué es el amor, ¿no? El más célebre de sus diálogos y cada quien dice qué es el amor. Entonces, a través de saber de varias fuentes qué es el amor, tratan de llegar a ver realmente qué es el amor, ¿no? De llegar a la verdad sobre el amor. Entonces, esto es lo que nos queda. Realmente nos queda investigar. Tenemos un bombardeo terrible de información. Tendríamos que, pues, investigar y en este caso, el problema
El problema de nuestro tiempo es de que todo lo queremos instantáneo. Entonces, lamentablemente, nos vamos al curso que nos dice, voy a aprender a hacer mesas, no me voy con el que me va a enseñar en 6 meses porque es muy tardado, mucho menos con el que me va a enseñar en un año a hacer mesas. Me voy con el que me asegura que en un día ya aprendí a hacer mesas. Y eso es, o sea, es solamente un ejemplo. El problema de nosotros es que queremos todo sin esfuerzo. Lo queremos instantáneamente. Entonces, si me van a enseñar cómo transformar mi vida, pues voy a ir con el que me lo dice, que en una semana ya me transformé. Y no se da cuenta que una transformación realmente conlleva un trabajo interior que no solamente se da de la noche a la mañana, sino es un proceso muy amplio. Esto es esencial, lo que nos está diciendo Nicolás. Lo que nos está diciendo la licenciada es esencial en lo que nosotros hacemos en el área de apoyo a través de muchas otras terapias desde el punto de vista filosófico. Es lo que a veces queremos dar a entender a muchos de nuestros seguidores, Nicolás, del concepto de que de nada te sirve que te engañen, porque finalmente no vas a aprender y vas a tener que pagar otro y otro y otro, y en lugar de pagar un verdadero curso hacia una perspectiva a largo plazo, que en realidad tenga los resultados hacia mí, entonces estoy pagando pequeños cursitos y gastando más, y con una serie de falacias y parte de razonamiento ilógico, Nicolás. ¿Cómo ves esto, Nico? Efectivamente se da mucho, sobre todo lo que es la plataforma online. Fíjate que en mi caso particular yo también caí en eso, en una oportunidad que tomé un curso de X y resulta que eran 2 horas, o sea, denominado curso en 2 horas. Y resulta que la persona que lo impartía, para comenzar, ni siquiera nos dio, por ejemplo, donde hubiesen apuntes o un manual referente a lo que estaba enseñando, y finalmente las personas que estábamos ahí quedamos como con signos de interrogación porque no resolvimos nada de lo que íbamos a buscar y lo que nos estaba ofreciendo. Y después, obviamente, tuve que invertir y gastar en otro curso que en realidad era el mismo, que tomó más de 3 meses de aprendizaje. Entonces ahí uno ya se puede dar cuenta, lo digo por experiencia propia, que efectivamente por algo que dure 1 hora, 2 horas, algo que puede durar una jornada completa, 2 días, un fin de semana, etcétera, algo que sea más completo, es algo que nos va a dar un aprendizaje mucho mayor. Pero la gente, sobre todo en América, lo que busca es el express. Todo lo que sea express y rápido. O sea, por ejemplo, si yo te puedo enseñar Reiki nivel 1 a maestría un día sábado completo, prefiero tomar eso que estar 3, 4, 5 meses haciendo el curso nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así efectivamente. ¿Ya? Entonces, por eso se está dando mucho. Lamentablemente es un pensamiento que no copiamos esa parte de Oriente, porque en Oriente son más calmados, más tranquilos, sino que estamos como apurados. Pero apurados a aprender ¿qué? Si finalmente no aprendemos nada. Nos estamos quedando ahí mismo. Simplemente gastamos, nos llenamos de certificados, pero al final no aprendemos nada. No nos sirve de nada. ¿Dónde queda eso? Yo le quería hacer una pregunta también a ella, que nos decía que, por ejemplo, todas las personas tienen que ser objeto de una formación de calidad, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades, a los intereses, a las capacidades y las competencias, que todos requieren atención, especialmente los colectivos sociales más favorecidos, que se encuentran en situación de exclusión de la digitalidad, como pasa mucho, sobre todo en pandemia, de que se necesitan, por ejemplo, 4 computadores y en realidad hay 1 por familia y son 4 alumnos los que tienen que entrar a clase. Si la premisa de la educación se sustenta en la ética y se educa en y con desde los valores, y si no tienen una presencia permanente vivida, sino solo como información, como se pueden construir valores individuales y colectivos en cada persona a través de los medios online, ¿es posible lograr una sociedad o comunidad madura éticamente, y organizaciones que vendan ficción, ¿cierto?, relacionado con estos cursos, creencias, sin un soporte teórico, filosófico y ético? ¿O simplemente no se puede?
¿O es algo que da para Sí, una conversación más amplia? Sí, eso es otro, es que estas preguntas son pues de mucho, o sea, se han hecho libros, ¿no? De esta, de estos temas. Y qué bueno que mencionaste valores. Valores, los valores son cambiantes, como lo que pasa es de que al hablar yo al principio de costumbre, esos son los valores, es el valor que le das, ¿no? A algo, o sea, para ti algo es valioso y entonces lo tienes constantemente. El valor, por ejemplo, de, no sé, el dinero. A ver, vamos a poner, yo quiero tener dinero y es lo que a nivel mundial la gente quiere tener dinero. ¿Para qué quiere tener dinero? Para comprar cosas, muchas cosas. Y estos valores son superfluos. Y entonces entre más dinero tienen, o sea, trabajan para tener mucho dinero y después a mí me da risa porque estas personas tienen, no sé, buscan muchos, o sea, o hacer grandes negocios o trabajan muchísimo para tener un carro último modelo. Pero el último modelo va a cambiar con el año, entonces ya al otro año necesitan el otro último modelo y entonces tienen que estar trabajando. Esos son sus valores, ¿no? O sea, tener un auto último modelo. Quieren tener muchas casas. Y el problema es de que después están tan inmersos en el trabajo que no disfrutan esas casas. Quien disfruta esas casas son el personal de limpieza de cada una de las casas. Entonces, pero son sus valores, ¿no? Yo tengo tantas casas, tengo tantos yates, tantos autos, tantas joyas, no sé. Entonces, el problema de que me estás preguntando en la educación es lo mismo, porque estamos acumulando, pues, diplomas, estamos acumulando certificados, esos son nuestros valores, ¿no? O sea, cada quien tendrá sus valores, ¿no? A alguien le gustará comprar autos, a otro le gustará comprar certificados y a otro le gustará comprar chocolates, ¿no? O sea, cada quien va a tener sus costumbres, o sea, esos valores van a ser diferentes dependiendo de cada quien. Entonces, las escuelas, incluso las universidades, van a trabajar de acuerdo a sus propios valores, sus propias directrices, que incluso pueden cambiar de un año a otro dependiendo de qué sistema estén adheridos. Por ejemplo, ahora el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están pidiéndole a las universidades que hagan que sus carreras sean más cortas, o sea, que condensen el conocimiento para que salgan más rápido los alumnos. O sea, ya no quieren carreras de 5 y mucho menos de 6, ¿no? De 7 años, sino que pues si pueden ser de 3 años, mucho mejor. Y esos son valores que eran impensables hace 50 años, ¿no? Como imagínense un médico que saliera en 3 años. Entonces, el hecho es de que ahora hay directrices, ¿no? O sea, es que les condensen el conocimiento y ya salgan, ¿no? O sea, para que lleguen las otras generaciones, porque hay muchísima gente que quiere entrar a las universidades. Entonces, en este caso, pues desde universidades, desde instituciones internacionales de educación, van a estar trabajando de acuerdo a los valores que tengan en ese momento. Entonces, el problema de eso es que las generaciones van a también estar siendo educadas dependiendo de esos valores. Y entonces, vamos, esto lo podemos entender. No es lo mismo alguien que diga cómo le enseñaron la primaria cuando, no sé, hace 60 años, a alguien cómo le enseñaron la primaria a alguien que tiene 40 años, ahora, cómo se le está enseñando la primaria a alguien que tiene 10 años. Entonces va cambiando. Lamentablemente, el problema de esto es de que se tiene que adaptar. Nos tenemos que adaptar, ¿no?, al conocimiento. El problema con este momento es de que, pues, con la COVID-19, esta pandemia, tenemos que estar, pues, en resguardo y no podemos, los niños no pueden ir, por ejemplo, a estar en la escuela, ¿no?, presencial. Pero creo que tenemos que adaptarnos, creo que tenemos que aprender a, lo que decía antes, también investigar qué es el valor que a mí me lleva mejor, o sea, que a mí me llega de acuerdo a mi circunstancia. Porque a lo mejor
eso puede ser bueno, y ya con internet nos podemos dar cuenta que podemos tomar clases y estar en completo, no sé, en Australia y con alguien de Londres, y entonces esto nos puede dar otro conocimiento. Lamentablemente la situación es esta, no podemos estar cerca, o sea, entonces habrá que adaptarse, o sea, habrá que adaptarse. Cuando cambie la situación, pues se va a cambiar. Pero en cuanto a, creo que tu pregunta va más hacia el sentido de que ¿qué va a ser la educación? O sea, si son los mismos valores. Entonces, los valores van a cambiar. O sea, lamentablemente los valores van a cambiar dependiendo del tiempo en el que se esté viviendo. Esto es conforme se vaya moviendo la sociedad, los valores van a cambiar. Por ejemplo, nada más como un ejemplo. Es insostenible lo que estamos viviendo ya en el medio ambiente. El calentamiento global, la contaminación, es insostenible. Entonces, queramos o no, vamos a tener que enseñar primero a cuidar el agua, a reciclar y después a dejar de usar el auto, y después lo que es el problema actual en ese momento es dejar de usar el petróleo, gasolina, o sea, plástico, o sea, todo lo que es derivado del petróleo. Entonces, aquí va a haber que estas carreras, por ejemplo, de extracción de petróleo van a tener que cambiar a energía verde. Entonces, esto, lo queramos o no, se va a tener que cambiar. O sea, esto va a ser ya un paradigma. O sea, esto ya de estar apostándole al petróleo, pues ya no va a ser posible. Entonces, esto va a cambiar, queramos o no, porque ya es una necesidad mundial. Si no, o sea, si colapsa la naturaleza y colapsamos nosotros. O sea, ya nosotros ya consumimos los recursos naturales que estaban destinados a 20 años al futuro. Entonces, si no paramos esto, no vamos a poder seguir, vamos, ni siquiera hablando ahorita, ¿no? Porque ya no va a haber ni recursos. Entonces, en este aspecto, la educación va a tener que ir más allá a entender que somos uno con el planeta, no somos nosotros que dominamos a la naturaleza. Este concepto que se enseña en las universidades, que por ejemplo, pues el ingeniero está para romper selvas y hacer carreteras, ¿no? No importando qué animales estén ahí viviendo, no sé, que el médico está ya para alargar la vida de quien tenga para pagarlo y no la de los demás. Entonces, estos conceptos van a tener utilitaristas de que, bueno, o sea, quien me pague, yo hago lo que me digan, van a tener que cambiar hacia una parte ética, precisamente, hacia decir qué impacto voy a tener con lo que estoy haciendo al hacer esta carretera, al hacer esta operación. Esto lo que ya se llama estas empresas sustentables, y esto se está enseñando ya en las universidades, ¿no? A ser responsables de lo que estén haciendo. Entonces, sí, hay cosas que van a cambiar, queramos o no. Y otras cosas, pues, van a cambiar de acuerdo a los intereses de quien esté dando un servicio de educación, ¿no? Educativo. Entonces, va a ser dependiendo que lo que tú quieras realmente, vas a buscar la escuela que más sea afín a tus intereses. Entonces, esto se abre a todos los ámbitos, ¿no? Muy bien. Yo creo que de filosofía nos la podemos pasar 3 días platicando. Una reflexión final para poder mantener la ética en los medios online, licenciada, y cerrar con una invitación al evento que ustedes van a tener a nivel internacional. Bueno, pues yo los invitaría a que investigaran. Yo creo que la única, lo único que tenemos es investigar. Primero lo que tenemos más a la mano, ¿no? En internet, o sea, lo que queramos aprender, investigar, ¿no? Investigar varias áreas y por ejemplo, irnos incluso hasta la historia, ¿no? De lo que queremos investigar, cómo surgió, si hay más personas que hayan hecho lo que estamos buscando.
Y después de esto, de lo que tengamos más necesidad, pues investigar y profundizar cada vez más. Creo que sí tenemos que entender que las cosas no se hacen de un día para otro, que cualquier cambio, cualquier transformación depende de un trabajo. Vamos, una planta la tenemos que sembrar y regar diariamente o cada tercer día, dependiendo de la planta, pero no se va a dar de la noche a la mañana, no va a crecer un árbol. Entonces, la naturaleza es la que nos debe de enseñar. Entonces, también tenemos que aprender a ver la naturaleza y entender que somos parte de la naturaleza. Si un árbol tarda en crecer años, también nuestro crecimiento va a tardar años. Y en este caso, nosotros tenemos que sembrarnos. Vamos, creo que ahorita estamos viviendo en una época en donde con prender un celular y ya nos metemos a internet podemos encontrar información. Antes teníamos que ir a bibliotecas y teníamos que buscar de una biblioteca a otra biblioteca, ¿no? A mí todavía para encontrar cosas tenía que ir a varias bibliotecas y no lo podía hacer en un solo día, ¿no? Entonces tenía que ir un día a una biblioteca, otro día a otra biblioteca y entonces como que valoramos más el conocimiento. Las nuevas generaciones como que como lo tienen todo a la mano, no lo tienen tan consciente, pero creo que tenemos que enseñar que esto es un proceso. Y si no nos quedamos con esta enseñanza de que hay un proceso educativo, o sea, un proceso interior, no vamos a poder desarrollarnos. Porque es como, o sea, pongo el ejemplo de la planta. Y tenemos una planta y ya va creciendo, pero de repente va creciendo y la cambiamos de lugar, y entonces ya le daba el sol, ya no le da el sol, y entonces ya no va a crecer como iba a crecer y a lo mejor hasta se muere. Entonces no podemos estar cambiando de una teoría a otra, sino profundizar. Que nos podemos equivocar y sí es válido cambiar, ¿no? O sea, decir, me equivoqué y esto no es lo que yo buscaba y busco otras cosas. Para eso es la investigación. Pero sí, esto conlleva tiempo y creo que tenemos que darnos el tiempo. Y ahora creo que es un momento que por la pandemia podemos estar leyendo, ¿no? En nuestras casas y estar aprendiendo. Entonces hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas de las cosas malas que están pasando. Y bueno, nada más de la invitación. Radiosofando cumple ya el próximo 30 de abril 10 años de estar transmitiendo como programa. Somos ahora ya una estación que transmite las 24 horas, pero este 30 de abril vamos a cumplir 10 años ya como programa de filosofía por internet, y estamos haciendo un congreso que es abierto a todo el público, es gratuito, en donde vamos a hablar precisamente de lo que da la filosofía al mundo actual. Y lo vamos a estar transmitiendo 9 días, del 30 de abril al 8 de mayo. Al mediodía vamos a tener a las 12 y 14 horas y en algunos días a las 15 horas diferentes ponencias, algunas conferencias magistrales y algunas ponencias de estudiantes sobre lo que es la filosofía o lo que aporta la filosofía en este 2021. Y lo estamos haciendo al mediodía porque así como nos escuchan nosotros en 112 países en el mundo, pues tenemos que ver el horario que pues en Europa es ya la noche y, o sea, lamentablemente, por ejemplo, nos escuchan de Australia y son 15 horas de diferencia, ¿no? Entonces ahí sí nos van a estar escuchando en la madrugada. Pero va a ser a través de las plataformas de Radiosofando. En audio lo van a poder escuchar en estas ponencias en radiosofando.com y radiosofando.com.mx, y en video, como ahora, pues lo vamos a hacer vía Zoom se va a ver tanto en nuestro canal de YouTube como tenemos un grupo que se llama Quiero Saber de Filosofía, y ahí la vamos a estar también retransmitiendo. Entonces, en las diferentes plataformas de Radiosofando pueden acceder a estas conferencias. Tenemos ponencias de varias partes del mundo, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de España, de varias regiones de España, de Barcelona, de Madrid, de Gijón y de Italia y de Portugal. Entonces vamos a tener ponentes de varios países y obviamente de México. Entonces vamos a estar hablando desde diferentes áreas. Va a haber, por ejemplo, un médico que va a hablar precisamente de la bioética.
lo que ha dado con esta pandemia. Se va a hablar, por ejemplo, de temas muy interesantes como lo que se está hablando de la eutanasia en estos momentos. Vamos a estar hablando del periodismo filosófico, o sea, qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras noticias de Radio Sofando. Y así, o sea, hay muchos temas, de bioética, temas de derecho, o sea, lo que está viendo a través de la ética, precisamente, la ética permeada en el derecho. Entonces, bueno, hay temas muy interesantes. Todo el programa lo pueden ver en nuestra página del Congreso, y pues así le ponen radiosofando.wix.com/, Congreso Virtual Radio Sofando. Y así lo encuentran, o en Radio Sofando, buscan Radio Sofando en Facebook y ahí está ya el evento, ¿no? Es muy fácil. Muy bien, maestra. Maestro Nicolás, como presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki, que tienes a tu cargo, ¿pudieras dar más que como la alianza a la cual perteneces también, que es y el sistema Reiki Sean, como presidente, pusieras a hacer una reflexión última sobre la importancia de ser congruente, ser racional, como decía la doctora, y buscar para poder tener un mejor soporte en el ámbito de las terapias complementarias, Nicolás? ¿Se escucha? Sí. Si vemos bien nosotros, ser congruente es ser fiel a uno mismo, ¿cierto? Y mantener más que nada una relación lógica entre lo que decimos, hacemos, aceptamos. Entonces, más que nada, como federación, la invitación es que el conocimiento siempre ha estado, ¿ya? Está a la disposición de todos, solamente hay que saber buscar, ¿ya? Como dice Thomas Alva Edison, no sabemos ni la millonésima parte de lo que deberíamos saber, pero siempre está todo ahí. Como dijo la maestra también, efectivamente, yo igual pasé por eso, iba a distintas bibliotecas a buscar el conocimiento más que tenerlo disponible en Internet. En Internet podemos encontrar muchas cosas, que también pueden ser verdad, como también pueden ser mentira. Y por eso la intuición siempre nos ha dado la duda. Cuando algo no cuadre en tu sentido, en tu corazón y en tu vibración, y tienes esa duda, es porque efectivamente no hay resonancia en ti con eso. Por eso lo importante es que algo haga resonancia en ti primero, y ahí a través de ello poder buscar bien. Y siempre preguntar, porque siempre va a haber alguien que te puede orientar a algo, ¿sí? Esa es como más que nada la reflexión que podríamos hacer, ya que hay que ser también congruente con lo que uno dice. Si a mí me enseñan algo, no lo puedo modificar porque eso jamás me lo han enseñado, ¿ya? Sobre todo en ese sentido de lo que es presencial y de lo que es online, ¿sí? Sobre todo en rituales, por ejemplo, iniciáticos. Si un maestro me enseñó ritual iniciático presencial, que lo hemos conversado muchas veces, no lo puedo yo modificar y hacerlo online, porque eso no ha sido enseñado. Lo dijo también el investigador Fran Arjava, referente exactamente a lo mismo, porque efectivamente ahí ya hay mano del ser humano. Por eso hay que simplemente aprender a buscar, y el conocimiento siempre está a la disposición de todos. Y esa es una gran ventaja. Y aprender a leer, por supuesto, que la gente creo que le cuesta mucho en este tiempo, es leer, que es importante. Muy bien, pues maestro Nicolás, muchas gracias por tu cierre. Maestra, muchas gracias, maestra, por haber estado con nosotros, abrirnos ese panorama de dudas, porque es importante para la filosofía, para poder razonar y para poder encontrar con razonamiento más sólido ese concepto que se ha tratado en todo el transcurso. El pensar, el hacer, el actuar, el decir, tienen que ir de la mano para mantener siempre esa ética hacia adelante en el concepto de la enseñanza, no solamente en la online, sino a través de nivel presencial. Les agradecemos a todos nuestros suscriptores
que nos sigan. Si les gustó el programa, no se les olvide ponerle un like, si no, pues un dislike, y obviamente suscribirse a nuestra página para que ustedes sigan recibiendo todas estas invitaciones a estos programas con personas de gran capacidad, de gran altura, académicos y gente de mucha importancia en el país. Nos vemos en el siguiente programa y muchas gracias. Hasta luego, Nicolás. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Gracias.